Miguel Ángel, bienvenido y adelante con el seminario. Muy bien, Gaetano, muchas gracias por la presentación. Bienvenidos todos a este webinar que impartimos dentro del máster de ciberseguridad, gestión de riesgos. En concreto, este webinar pues lo hacemos para un módulo que tenemos de gestión de riesgos en las fintech. Dentro de este máster, como muchos sabréis, pues tenemos diferentes módulos, vemos también temas de cloud computing, diferentes riesgos que pueden ocurrir dentro de la ciberseguridad. Y bueno, pues aquí en concreto, como decía, vamos a hablar sobre el concepto de fintech y bueno, dentro de las fintech me voy a centrar sobre todo en examinar y ver cuáles son las principales amenazas en lo que se refiere a tecnología blockchain y dentro de la tecnología blockchain, uno de los casos de uso que supongo todos conoceréis ya a estas alturas porque cada vez hay más relevancia de este tema respecto a lo que son las criptomonedas. Y bueno, últimamente también en los últimos meses hemos empezado a tener noticias de lo que se denominan los tokens no fungibles, los NFTs, que se están utilizando para implementar coleccionables. Entonces, bueno, veremos un poquito en concreto, porque la gente me lo está pidiendo mucho, hablar de las principales amenazas dentro de esta tecnología en concreto. Aunque bueno, haré una primera introducción, primero de todo, a lo que es los riesgos en fintech en general. ¿Vale? Veo que somos aquí gente de muchos sitios, veo gente de México, de Colombia, bienvenidos de Chile, eh, veo gente de Nicaragua, veo gente de Honduras, muy bien. Bueno, comentaremos también un poquito por encima, porque es un tema interesante, una iniciativa que ya está surgiendo en algunos países, que se denomina el Sandbox, lo comentaré, porque en España se puso en marcha a primeros de este año. Conozco que hay otras iniciativas parecidas en otros países de Latinoamérica, pues en concreto creo que en Honduras y en Nicaragua se estaba trabajando. Yo por lo menos estuve en contacto con algunos participantes dentro de esos foros de este sandbox. Lo comentaré un poco por encima en qué consiste, porque me parece que es un tema interesante a tener en cuenta, ya que va a facilitar mucho el desarrollo de nuevas iniciativas y nuevos proyectos para lo que es el sector fintech. Si alguien ha oído hablar de lo que es el famoso sandbox, lo puede escribir por el chat, por la zona de preguntas donde se estáis presentando, y así un poco también, pues bueno, me sirve para saber si alguien lo conoce. Eh, y bueno, para comentarlo también un poco al final. Bueno, como ha comentado Gaetano, pues efectivamente soy profesor dentro del máster de ciberseguridad. Además tengo la especialidad en gestión de proyectos. Soy ingeniero superior en informática y doctor en telecomunicaciones. Y bueno, entre otras cosas, pues además de haber estado trabajando durante muchos años en diferentes empresas, pues hace ya unos años fundé mi propia compañía, mi propia startups, que se llama eCommunity Labs, y ahí, pues en concreto, desarrollamos proyectos y productos basados en tecnología blockchain aplicado para las empresas. Bueno, pues aplicamos la tecnología blockchain en diferentes ámbitos, uno de ellos es el fintech. Estoy participando en dos proyectos en el sandbox en español de aplicación de tecnología blockchain, en proyectos relacionados con finanzas y con seguros. Y bueno, pues vamos a intentar un poco en este webinar ver por encima de qué se trata, cuáles son los principales riesgos en este tipo de negocios, en este tipo de iniciativas del sector fintech y en concreto, pues eh, al final pues comentaré, como digo, cuáles son los principales riesgos relacionados con la tecnología blockchain y en concreto con las criptomonedas. Quiero ya introducir que efectivamente las criptomonedas son solo un caso de uso de los posibles, de los muchísimos posibles que tiene la tecnología blockchain, ¿vale? Entonces, bueno, daré unas pequeñas pinceladas, lo que nos dé tiempo en este webinar. Veo que hay gente que efectivamente en Colombia, efectivamente también hay un plan piloto para temas de criptomonedas. Colombia es uno de los países pioneros dentro de lo que es Latinoamérica. Yo, de hecho, estaba en contacto con diferentes compañías en Colombia porque están muy interesadas en implementar estos nuevos modelos de negocio y formas de pago basados en criptomonedas. Y otra aplicación también muy interesante que tiene la tecnología blockchain, como es el tema de las votaciones electrónicas.
De hecho, formé parte de la mesa de consultas para implementar tecnología blockchain en los procedimientos de consulta, en los procedimientos de votaciones en Colombia hace un par de años. Bueno, a modo de introducción, simplemente dar unas pinceladas de lo que es cómo ha impactado y cómo está impactando la transformación digital dentro de la industria financiera. Bueno, una industria financiera que fue una de las primeras ya en incorporar modelos de transformación digital ya en los años 60 con los primeros cajeros automáticos, ¿no? Pues fue uno de los primeros sectores donde la digitalización se introdujo. Esa digitalización, como todos hemos visto, pues se ha acelerado en las dos últimas décadas y, bueno, sobre todo en los últimos años, debido a estos nuevos modelos de negocio y nuevas tendencias, pues ha ocasionado que este proceso de digitalización y de aceleración se acelere aún más, ¿no? Sobre todo en lo que es el tema de revisión de marcos regulatorios que afectan mucho en todo el tema de fintech, lo que se denomina también el compliance. Bueno, ¿qué es fintech? Fintech al final es una agrupación de dos términos, en fin es de finance, ¿no? Y tech es de technology, con lo cual podemos decir que es la industria en la que las empresas pues, usan tecnología para brindar servicios financieros de manera eficiente, ágil, cómoda y confiable. Es decir, ¿un banco es una fintech? Pues un banco tradicional no lo podemos considerar una fintech. ¿Por qué? Pues básicamente, porque lo acabo de decir, es una empresa tradicional. Por tanto, una empresa tradicional no se puede considerar que funcione de una manera eficiente, de una manera ágil. Otra cosa son las spin-offs, ¿no? O las empresas que se crean al amparo de bancas tradicionales que sí utilizan modelos de negocio fintech. Pero un banco como tal no lo podemos considerar una fintech. Ahora veremos en concreto algunos otros ejemplos de fintech. Bueno, ¿qué tipos de servicios son los que ofrecen estas fintech? Pues estas fintech básicamente ya es a nivel mundial, ¿no? Es una iniciativa ya a nivel mundial y utilizan, en general, suelen ser servicios que lo que persiguen es facilitar la vida al cliente y sobre todo mejorar la experiencia de uso de diferentes formas. Se puede mejorar la experiencia de uso a través, pues obviamente, de un uso más sencillo de los servicios, facilitando el acceso a estos servicios y más ahora, pues como sabéis, en una situación de pandemia que ya llevamos prácticamente un año, donde todos los servicios presenciales se han derivado en servicios online y por tanto la contratación de esos servicios también se han derivado a través de métodos online, pues el facilitar todo ese tipo de aplicaciones se puede considerar dentro de lo que son servicios fintech. Todo el tema de créditos, cambio de divisas a través de la red, pagos online, banca digital, todo el tipo ese tipo de servicios es lo que podemos considerar dentro de lo que sería el mercado financiero. Por tanto, una fintech, pues bueno, tiene un impacto en lo que es, obviamente, en la tecnología que hay detrás de la fintech, una de las cuales pues, puede ser, por ejemplo, blockchain, pero hay otras como puede ser inteligencia artificial, machine learning, en fin, todo este tipo de tecnologías disruptivas que tanto están impactando ahora en todos los negocios, como creación de nuevos modelos de negocio. Se está abriendo un mercado muy importante a través de las fintech en lo que son los servicios de intermediación. Desde hace ya un par de años, sobre todo a nivel de Unión Europea, existe una normativa para liberalizar el acceso a los datos de los clientes que hasta hace poco, pues nada, prácticamente 2 años, estaban en poder de los bancos. Esto quiere decir que a través de esa normativa, lo que ha dicho la Unión Europea es que los datos no son de los bancos, sino que los datos son de los clientes. Por tanto, los datos que tienen los bancos, si el cliente da el permiso, tienen que ponerlos a disposición de cualquier empresa que quiera utilizar esos datos para crear modelos de servicio. Esto lo que ha ocasionado ha sido un boom y una eclosión de diferentes fintech
que lo que hacen es conectarse a los bancos, hacer de intermediación y prestar nuevos servicios de valor añadido a los clientes. Ahora veremos algunos ejemplos. ¿Cuáles han sido las funciones básicas del sector financiero hasta ahora? Pues el sector financiero, como sabéis, básicamente se ha dedicado a permitir realizar y recibir pagos, o sea, trabajar con dinero, canalizar fondos, es decir, coger fondos de gente que tiene dinero y que ahorra a gente que lo necesita, que son lo que se denominan prestatarios, ¿no? Y gestionar el riesgo. Al final es prestar dinero y gestionar el riesgo, que básicamente, ¿cómo se gestiona ese riesgo? Pues a base de cobrar una serie de intereses. Con lo cual, esto lo que pone encima de la mesa es que el modelo financiero pues, es un modelo muy básico, es un modelo que no aporta actualmente un gran valor y, por tanto, necesita de ser revisado y necesita de incrementar el valor que se aporta a los consumidores de formas alternativas. Algunas de esas formas alternativas han venido también gracias a las innovaciones tecnológicas. Son, por ejemplo, pues, si cogemos dinero de ahorradores y buscamos prestatarios, vamos a buscar nuevos modelos de financiación. ¿Cuáles son esos nuevos modelos de financiación? Pues lo que se llama financiación participativa o colaborativa, es decir, crowdfunding, métodos de crowdfunding, crowdlending, préstamos peer-to-peer. Esto, para el que no lo conozca, crowdfunding, crowdlending no es ni más ni menos que montar una plataforma donde se publicitan a los distintos prestatarios, porque suelen ser proyectos, empresas emergentes, startups, etcétera, que necesitan financiación y que lo que hacen es pues poner a disposición de los diferentes ahorradores, que en este caso van a actuar como inversores, la posibilidad de participar en esas empresas o en esos proyectos a cambio de inversiones pues que suelen ser pues, desde pocos euros hasta mayores cantidades, ¿no? Pero sobre todo aquí la diferenciación viene en el sentido de que se pone a disposición de mucha más gente la posibilidad de participar, de invertir en proyectos que hasta hace unos años pues no tenían la posibilidad de hacerlo, pues porque solo estaba reservado para los grandes inversores, ¿no? Esto es lo que nos ha permitido también la tecnología de hacerlo de una forma, como decía antes, más cómoda, más ágil y más eficiente, con lo cual eso permite que las comisiones de intermediación de la propia plataforma sean muy bajos y, por tanto, lo conviertan en un negocio muy interesante. Es uno de los grandes negocios, ¿no?, de fintech que ha proliferado últimamente. La segunda de las innovaciones y tecnologías, pues lo hemos comentado antes. ¿Cuál es el segundo, aparte del negocio prestatario que hemos hablado, ¿no? ¿Cuál es el segundo mayor negocio de la banca tradicional? Las comisiones, obviamente, las comisiones. Ese modelo de comisiones ya ha quedado en entredicho y ya pues bueno, está demostrando no ser un negocio en el que los consumidores y los clientes quieran entrar, porque gracias a tecnologías como es la propia blockchain, que es una tecnología de registro distribuido, lo que nos permite es establecer que los procedimientos que hasta ahora eran centralizados, es decir, procedimientos en los que había que pasar por el banco y el banco por esa intermediación nos cobraba una comisión, y nos cobraba una comisión porque, como sabía que solo podíamos hacerlo a través del banco sí o sí, pues bueno, había que pagarla y todos la aceptábamos. ¿Qué pasa? Que con estas nuevas tecnologías, en concreto con blockchain, están surgiendo empresas que permiten hacer los mismos procedimientos que ejecutaba un banco, pero de forma descentralizada. Al poderlo hacer de forma descentralizada, estamos eliminando la figura del intermediador, con lo cual estamos eliminando esas comisiones de intermediación. Esto les ha llegado a los bancos como un tsunami, y los bancos ya están empezando, bueno, no están empezando, sino que ya están viendo que el mercado de las comisiones es un mercado muerto, es decir, tiene fecha de caducidad, y por tanto les está obligando a reinventarse, ¿no? Porque obviamente estas tecnologías están permitiendo que fintech ofrezcan los mismos servicios que estaba ofreciendo un banco, pero sin esas comisiones de intermediación. Y luego, la tercera innovación que ha impactado en ese tercer fuente de ingresos principal del sector financiero, como era el tema de realizar y recibir pagos, pues 3/4 de lo mismo.
hasta hace nada, pues cuando nosotros queríamos realizar o recibir un pago, la única forma de hacerlo era a través de un banco. Cuando empezaron a aparecer estas plataformas de pago tipo PayPal, Stripe y todas estas, y que además son muy fáciles de integrar en cualquier negocio digital y ya desde hace también un poco tiempo, pues en cualquier incluso negocio físico, porque podemos implementar pues un TPV virtual, etcétera. Volvemos a lo mismo. La principal fuente de ingresos eran las comisiones por realizar esas intermediaciones, ¿no? Del propio banco han venido estas fintechs y esas comisiones pues las han reducido considerablemente, con lo cual esa fuente de ingresos de los bancos pues también se está perdiendo poco a poco y también tiene también su fecha de caducidad. Por lo cual, al final, si nos fijamos realmente, la banca, si eliminamos esas dos fuentes de ingreso, ¿no? Comisiones por recibir o hacer pagos o comisiones por canalizar fondos, al final solo le queda una pata, que es el tema de gestión de riesgos. Y con esto lo que quiero decir es que el modelo bancario va hacia esa dirección. La banca tradicional va hacia, y lo tienen ya totalmente asumido, va a gestionar riesgo, que es algo que realmente sí que ellos saben hacer muy bien y tienen los recursos necesarios para poder hacerlo, y todo lo demás forma parte ya del ecosistema fintech, es decir, el banco al final se va a orientar y se va a dedicar a prestar servicios de gestión de riesgo a todas esas fintechs que están absorbiendo pues todos estos mercados que hemos comentado, ¿no? Bueno, esto es un resumen de innovaciones y de los riesgos no asociados, porque como decía al principio, dentro del máster y de este módulo, pues siempre que hablamos de una innovación tecnológica como es fintech, pues siempre hacemos lo que es gestión de riesgos, un análisis de riesgos, etcétera, para hacer la correspondiente planificación y gestión de riesgos. Bueno, aquí tenéis una tabla, pues dentro de cada una de estas innovaciones tecnológicas, cuáles son los principales riesgos, ¿no? El tema de wallets o billeteras digitales, dinero electrónico, en criptomonedas. Ahora lo veremos un poco más en detalle, ¿no? Pero bueno, esto es para que simplemente tengáis una relación entre lo que son las diferentes innovaciones y cuáles son los principales riesgos asociados. Aquí tenéis otra tabla donde os presento un poco un resumen, ¿no? De todo lo que hemos visto, pues también con nombres y apellidos de algunas startups, empresas que implementan estos nuevos modelos de negocio, ¿no? de fintech, ¿no? Aquí tenéis, por ejemplo, lo que hablábamos por un lado tendríamos los bancos 100% digitales, ¿no? ¿Qué es lo que ofrecen como principal fortaleza? Pues esa transparencia, esa personalización en el servicio, que bueno, pues la banca tradicional típicamente no ha dado. Obviamente lo que es reducción de costes y sobre todo productos enfocados al usuario. Hay que tener en cuenta que estas startups, y ahí tenéis algunos ejemplos, algunas son españolas, otras son europeas, como por ejemplo Revolut, Atom Bank, Starling, Together es un banco español de criptomonedas. Estas fintechs, sobre todo, gracias a la agilidad que tienen, son muy ágiles y muy rápidas a la hora de identificar cuáles son las necesidades del cliente, ¿no? Cosa que a la banca tradicional, pues al ser grande, pues siempre le ha costado mucho, ¿no? Siempre se ha caracterizado pues por dar esos productos generales, ¿no? Pues que no tienen ese enfoque, ¿no? Tanto en el cliente en el seguro. Obviamente, todas estas fintechs también tienen una serie de desafíos, ¿no? Porque claro, son empresas pequeñas, pues que bueno, pues en el caso de los nuevos, los neobancos que se llaman, pues se tienen que ganar la confianza de los usuarios, tienen que ser capaces de captar, ¿no? A todos esos clientes de banca tradicional y bueno, obviamente tienen que ser capaces de a cumplir los altos estándares de seguridad y de regulación que se le exige también igual que se le exige a la banca tradicional, pues ellos lo tienen que cumplir también, ¿no? Entonces, bueno, pues eso son los grandes retos y desafíos que tienen este tipo de aplicaciones, ¿no? También tienen dentro de sus fortalezas, bueno, la experiencia de usuario, esas interfaces ágiles que son capaces de implementar, el uso de plataformas para monetización de datos, ¿no? Al ser un intermediario, ¿no? Y al estar entre lo que es el cliente y el banco tradicional, que es el que da ya el servicio de gestión de riesgo o de provisión de
de fondos, ¿no? Que eso es lo que están haciendo ahora mismo los bancos tradicionales. Al estar ellos en medio, pues tienen una gran capacidad para generar comunidades de terceros y sobre todo para luego generar nuevos servicios de cara a monetizar todos esos datos, ¿no? Tienen toda esa agilidad. Un poco como resumen, ¿no? ¿Qué servicios son o qué modelos de negocio son los que estamos creando aquí con las fintechs? Pues bueno, los podemos dividir en estos 10 modelos de negocio que serían pagos digitales, todo lo que hemos visto, ¿no? De modelos de pagos, PayPal, Stripe, préstamos alternativos para todo el tema de crowdfunding, crowdlending. Ahí entraría también financiación alternativa. En gestión de finanzas personales también han surgido diferentes iniciativas. Una de ellas es, por ejemplo, FinTonic, una startup que lo que te permite es hacer un análisis de tu consumo, tus gastos personales para ayudarte a optimizarlos, ¿no? Y a hacer una mejor gestión. Eso también llevado al tema de finanzas empresariales, pues también existen diferentes aplicaciones. Gestión patrimonial, activos financieros y de mercado de valores, pues lo mismo, todo lo que es inversión, compra y venta de acciones, transferencias y remesas, pues es 3/4 de lo mismo que con pagos digitales, ¿no? Al final estamos hablando de diferentes herramientas software que se interponen, ¿no? Entre lo que es el banco y los clientes y los usuarios. Esta interposición, además, la resuelven tecnológicamente de forma muy sencilla gracias a las famosas APIs. Las APIs no son ni más ni menos que unas herramientas que permiten a la startup, ¿no? que implementa este nuevo modelo de negocio, pues integrarse con los bancos, y gracias a esta normativa que decía antes de liberación, ¿no? O de apertura de los datos de los clientes, pues los bancos además obviamente se han visto obligados a exponer esas APIs para facilitar la interconexión con sus sistemas, ¿no? Al final, todo esto, este tema regulatorio es el que también ha facilitado la explosión de todas estas compañías fintech, ¿no? Vale, aquí tenéis más ejemplos: crowdfunding, crowdlending. En tema de insurtech y aseguradoras, pues está pasando lo mismo, ¿no? El tema de las aseguradoras es un modelo muy parecido a los bancos. Las aseguradoras están tendiendo cada vez más hacia un modelo de gestión de riesgos y de provisionar, ¿no? Lo que es bueno, pues, gestionar el riesgo, y toda la parte de comercialización y de nuevos modelos de seguros es lo que está recayendo más en lo que está recayendo en las fintech, que de forma muy ágil pues están diseñando nuevos servicios aseguradores. Sin ir más lejos, por ejemplo, pues ahora con el tema del COVID están surgiendo nuevos tipos de seguros en los que simplemente se asegura el bien, el coche, la casa, lo que sea, sobre todo el vehículo, ¿no? Coches, en función del tiempo que se está utilizando, ¿no? Hasta hace poco pues teníamos el típico seguro que lo pagábamos anualmente y daba igual si se usara más o si se usara menos. Bueno, pues han surgido diferentes startups que lo que hacen es ofrecer un seguro más económico porque va en función del tiempo que ese seguro se está utilizando, o en función de los kilómetros que se hace con ese coche, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, claro, son servicios muy interesantes para el consumidor porque obviamente le permite afinar más, ¿no? En función de sus necesidades, y también le permite a la aseguradora que está por detrás el llegar a ese tipo de clientes que hasta hace poco pues no se interesaban por sus productos porque eran productos pues, poco flexibles que no le daban esas posibilidades a los clientes. Y luego, ya entrando en el tema que ahora veremos de criptomonedas y en concreto de blockchain, pues se ha abierto todo un mundo de nuevos modelos de negocio y nuevas posibilidades. ¿Por qué? Pues porque esta tecnología, como ahora veremos, es una tecnología de registro distribuido, es decir, al final no deja de ser una base de datos descentralizada y distribuida que permite almacenar pues todo tipo de datos, y cuando digo datos digo eventos, registros, transacciones, etcétera, pero al ser de forma descentralizada nadie lo controla, y todo el mundo además tiene la seguridad y la garantía de que esos datos son ciertos y de que esos datos no han sido manipulados, no han sido modificados gracias a que pues obviamente utiliza criptografía para cifrar la información, etcétera. Con lo cual es una tecnología que nos asegura que todo lo que está almacenado en esa base de datos es confiable,
y además al ser público, ¿no? Y al estar a disposición de todos los usuarios, de las personas, pues da esa transparencia, ¿no? Entonces, es una tecnología muy interesante pues, para facilitar todo el tema de transacciones, pasarelas, medios de pago, ejecución de transacciones, ejecución de préstamos, etcétera, etcétera. Como todo eso además se ejecuta de forma segura y 100% automática, descentralizada, eso está permitiendo implementar pues, todo este tipo de modelos que veíamos de descentralización. Aquí os adjunto un mapa fintech de España, es de hace aproximadamente un año, pero todavía no se ha actualizado, estoy pendiente de la última actualización. Bueno, aquí se ve pequeño, pero luego como os vais a poder descargar la presentación, lo vais a poder ver un poquito más en grande. Y bueno, pues esto es un poco para que veáis el diferente panorama o el amplio panorama que tenemos actualmente ya en cuanto a fintechs. Los tenéis además organizados y ordenados por sectores, por modelos de negocio, pues pasarelas de pago, de inversión, intercambio de monedas, neobancos, finanzas personales, en fin, es un poquito para que tengáis ahí referencias. Y luego ya, bueno, vamos a entrar ahora en esta segunda parte, en lo que son ya la gestión de riesgos. En concreto hablaremos pues, de los riesgos que se presentan en la tecnología blockchain y en las criptomonedas, porque, bueno, se ha hablado mucho de la tecnología blockchain y de las criptomonedas como, bueno, una tecnología que tal vez no podría ser todo lo segura que debería de ser, etcétera, sobre todo pues porque pues, en los últimos años también han aparecido noticias de robos de criptomonedas, etcétera, pero ahora explicaré en concreto a qué se refiere eso. Independientemente de todo eso, bueno, ¿qué es lo que hay que tener en cuenta? ¿Qué es lo que hay que tener en cuenta a la hora de gestionar los riesgos en una fintech, ¿no? Una fintech, como ya hemos comentado, se basa sobre todo en la tecnología, con lo cual hay que basarse en los cuatro pilares relacionados con las tecnologías en las que se soportan las fintechs. Al final, esos cuatro pilares son lo que es el cloud, la nube, donde se soporta toda la infraestructura de tecnología de la fintech, la gestión del data, del big data, el análisis que se hace de esos datos y obviamente, bueno, pues en todo el tema de redes sociales y reputacional, ¿no? Entonces, bueno, obviamente con todo esto las fintechs empiezan ya a ser vistas como objetivo de ciberataques, ¿no? Porque claro, al estar todo en la nube, al manejar esa gran cantidad de información, al ser empresas relativamente pequeñas, ¿no? Comparadas con lo que es una gran empresa o un banco tradicional, pues obviamente los hackers todo esto lo saben y se están enfocando mucho en todo el tema de ciberataques. Por lo cual, cualquier fintech se tiene que tomar muy en cuenta todo el tema de la ciberseguridad y involucrar y concienciar a toda la organización, ¿no? Para comunicar a sus clientes pues que están muy conscientes de todo eso y que hacen inversiones adecuadas en el cumplimiento regulatorio y sobre todo en actividades proactivas, ¿no? Es un valor también diferencial que este tipo de compañías suelen hacer, ¿no? Para eso, cualquier fintech lo que tiene que tener mínimamente implementado en su infraestructura, pues es una estructura en cuanto a ciberseguridad, obviamente, aparte de lo que es el director ejecutivo, que es típicamente el CEO, por debajo debe tener una figura de CSO y una figura de CISO, ¿no? La figura de CSO normalmente está muy relacionada con la figura del CIO. El CIO es el responsable de tecnología, de innovación, y el CSO sería el responsable de seguridad física y tecnológica. Muchas veces suele ser la misma figura, pero bueno, pueden que sean figuras diferentes. Y siempre por debajo deben de tener una persona más involucrada en los temas técnicos para garantizar la seguridad de la información. Con lo cual tendremos el CTO, ¿no? Que suele ser una persona, pues la persona responsable de todo lo que es la gestión diaria de las tecnologías, y luego una figura o un rol de CISO, que es el que en concreto se basa en garantizar la seguridad de la información de la empresa. Como digo, podrían ser la misma persona, pero bueno, cada vez más se tiende a que estos roles sean roles diferenciados.
En cuanto a riesgos generales, bueno, pues en cuanto a riesgos generales que tiene una fintech, obviamente vamos a tener la parte de cumplimiento normativo, o sea, las fintechs tienen que cumplir con la normativa igual que cumplen cualquier banco tradicional. Y tienen que ser muy conscientes de que el cambio normativo es algo que viene siempre a posteriori y que además depende del entorno geográfico en el que nos movemos. Es decir, en cada país, pues, o en cada entorno geográfico tenemos unas normas regulatorias diferentes. Sí que es verdad que, por ejemplo, en la Unión Europea todo eso está más concentrado y está más unificado a nivel de Unión Europea. Pero bueno, luego en Estados Unidos tienen otra normativa y bueno, pues luego ya sabéis que en lo que es Latinoamérica, pues sí que es verdad que, aunque en muchos países se sigue mucha normativa de Estados Unidos, pero normalmente suelen tener su propia normativa. Con lo cual, esto quiere decir que cualquier empresa fintech que quiera operar a nivel mundial, pues va a tener que preocuparse por cumplir con el marco normativo de los entornos donde opera. Y si opera a nivel mundial, pues tiene que tener no tiene que estar adaptada a lo que son las normas de todos esos países. En cuanto a tecnología blockchain, aquí en cumplimiento normativo se está trabajando mucho y se está avanzando, porque es verdad que hasta ahora, pues bueno, pues todo el tema de las criptomonedas no estaba regulado. Hasta ahora, bueno, supongo que sabéis, hace tres años hubo un movimiento importante en cuanto a financiación de proyectos basado en lo que se llamaba ICOs. Las ICOs son las Initial Coin Offering y consistía en que una empresa, un proyecto, porque ni siquiera eran todavía empresas, se financiaba a través de estas ICOs porque lo que hacía era generar tokens, es decir, generar criptomonedas y vender estos tokens para conseguir financiación, bueno, prometiendo pues una serie de beneficios, una serie de revalorizaciones. Esto tuvo un momento culmen a partir del cual, pues bueno, se vio que muchos de esos proyectos pues eran scams o eran fake, vamos, eran básicamente, pues algunos eran estafas y otros eran simplemente que lo que prometían pues luego no lo cumplían. Ante este aluvión de iniciativas, la SEC, sobre todo en Estados Unidos, y en la Unión Europea, la EMA, y a nivel nacional, pues las comisiones del mercado de valores de los diferentes países, empezaron a investigar este tipo de iniciativas y a regularlas. Sí que es verdad que los reguladores normalmente tradicionales suelen ser bastante tradicionales y este tipo de iniciativas lo primero que suelen hacer pues es prohibirlas. Básicamente las prohíben porque las suelen asociar o las suelen comparar con procedimientos de financiación tradicional, es decir, como cuando se hace una oferta pública de venta, una IPO que se llama en inglés, o una OPV, una oferta pública de venta, y por lo tanto, lo primero que se dijo fue, pues cualquiera que quiera financiarse a través de criptomonedas tiene que hacer toda la normativa, tiene que cumplir toda la documentación, la misma que se hace una empresa que quiere salir a bolsa. Claro, eso en realidad supuso un paso para atrás, porque si lo que buscábamos era agilizar los procesos de financiación tradicional de una empresa, agilizar pagos con criptomonedas, y resulta que lo que se quiere es regular, como se regula hasta ahora, pues una oferta pública de venta, una salida a bolsa, o en el caso de las criptomonedas, lo que es la moneda fiat tradicional, pues entonces no estamos consiguiendo nada, obviamente, ¿no? Esto ya en el último año y pico, se está volviendo a revisar porque efectivamente se han dado cuenta que si seguimos por ahí, pues no se va a conseguir nada beneficioso. Entonces, cada vez más los diferentes gobiernos y las diferentes organizaciones e instituciones están empezando a regular los criptoactivos, las criptomonedas, de una forma más ad hoc. Quiero decir con esto, ya se está empezando a diferenciar lo que es una criptomoneda de lo que es una moneda fiat. Ya se está empezando a diferenciar lo que es un proceso de ICO o IEO, que ahora, o STO, ahora hay diferentes, ¿no? Dependiendo de si es un security token o es una utility token, dependiendo del tipo de token o de token. Cuando digo token me refiero, dentro de lo que es blockchain, una criptomoneda es un tipo de token. O sea,
es como una ficha de casino, ¿no? Entonces, sabéis que cuando vosotros vais a un casino, cambiáis vuestro dinero por fichas. Esas fichas solo las podéis usar en el casino, sirven para jugar, pero si os queréis salir del casino, pues tenéis que volver a vender las fichas para poder utilizar el dinero, porque la ficha de casino no sirve para nada fuera del casino. Eso es lo que se denominaría un utility token, es decir, es algo que representa dinero, pero que solo sirve como utilidad. Sin embargo, una security token es donde entraría la denominación de las criptomonedas. Una criptomoneda se considera un security token porque cotiza, igual que una acción cotiza en bolsa, pues las criptomonedas cotizan en lo que se llaman los exchanges, se pueden intercambiar por moneda fiat, sufren una revalorización o una devaluación, es decir, y por eso se denominan security token. Entonces ya la normativa internacional ya empieza a diferenciar entre diferentes tipos de token, si es una criptomoneda, security token, si es un token normal, es lo que se denomina un utility token. Entonces, en función de lo que sea ese token, ya aplica una normativa u otra, ¿no? Y con esto lo que quería enganchar es que en los últimos años también ha jugado un papel importante los diferentes ataques, ¿no?, que han habido sobre criptomonedas. Los ataques que han habido sobre criptomonedas, y es uno de los principales riesgos que tenemos por aquí, va asociados a lo que es la parte de tecnología, ¿no? Creo que lo tengo por aquí. Vamos a ver. Todo esto que estoy pasando es lo que hemos visto, ¿no? Los diferentes riesgos de mercado, de crédito, de liquidez, etcétera. La tecnología blockchain, como he dicho antes, es una tecnología segura porque utiliza, bueno, unos algoritmos criptográficos muy avanzados, etcétera. Con eso nosotros podemos implementar o se implementan las criptomonedas. Las criptomonedas, como sabéis, necesitan ser almacenadas en unos monederos electrónicos, que es lo que se llaman wallets, y estos wallets ya es una aplicación software. Podemos tener wallets también en hardware, obviamente, en lo que es un pendrive securizado, pero la mayoría de los usuarios lo que hacen es guardar estas criptomonedas en wallets software, ¿no? Hay diferentes implementaciones. Claro, ¿qué es lo que ocurre con estos monederos software? Que al final es una aplicación donde se refleja el apunte, digamos, el registro que está asociado en la blockchain con esa transacción. Es decir, si yo le mando a alguien, por poner un ejemplo, 100 bitcoins, en blockchain queda anotada esa transacción y automáticamente lo que se le manda al wallet del destinatario es la referencia a esa transacción. Es decir, es un apunte, ¿vale? Y es un apunte en el wallet. Entonces, ¿con esto qué quiere decir? Que realmente el punto débil de la tecnología blockchain no está en la propia cadena de bloques, no está en la propia blockchain, sino que está en las implementaciones de los elementos adicionales que dan soporte al negocio de las criptomonedas, que en este caso son las wallets. Cuando una wallet tiene un agujero de seguridad, pues ahí es donde realmente se centran los hackers para lanzar sus ataques. De hecho, la mayoría de los ataques que se han producido sobre criptomonedas, y esto lo explico en el tema 3 del máster de ciberseguridad, han sido precisamente sobre las wallets. Uno de los ataques, por ejemplo, más típicos que se suele hacer es en la wallet cambiar la dirección de esa wallet para que apunte a otra wallet que es la del hacker, con lo cual cuando alguien va a hacer una transacción, en vez de mandar esas monedas al wallet del destinatario, al monedero del destinatario, va al monedero del hacker. Ese es uno de los típicos ataques. Otro de los puntos débiles que se suelen atacar, también software, y es otro elemento adicional de la tecnología blockchain que se utiliza, son los smart contracts. Para el que no lo sepa, un smart contract, traducido al español es contrato inteligente, pero no me gusta esta traducción porque ni es un contrato ni es inteligente. Al final un smart contract es un software que se ejecuta en la blockchain, ¿vale? Es un software que se ejecuta en la blockchain y en ese software, digamos que se programan una serie de acciones que se van a ejecutar cuando se cumplen una serie de condiciones. Claro, es un software que si tú consigues manipular o modificar, vas a cambiar las acciones que se van a ejecutar al cumplirse esas condiciones, ¿no?
Entonces, es otro de los puntos de riesgo, es otro de los puntos débiles que los hackers suelen atacar, es decir, suelen atacar los smart contracts. Por eso, para evitar ese tipo de riesgos, es muy importante el ejecutar, eso lo tenemos por aquí, sí, me lo he pasado por aquí. Bueno, es ejecutar una auditoría de seguridad de los smart contracts. Cualquiera que quiera implementar un modelo de negocio basado en criptomonedas, basado en blockchain, va a necesitar seguramente desarrollar un smart contract donde programar esas condiciones y esas acciones y lo más importante es someter a una auditoría de seguridad el smart contract. Tanto el smart contract como la wallet, el código software de la wallet donde se almacenan las criptomonedas. Esos son los dos principales puntos débiles que los hackers suelen atacar en cualquier modelo de negocio basado en criptomonedas y basado en blockchain. Bueno, me gustaría dejar, son menos cuartos, efectivamente, voy a dejar unos minutos para cualquier pregunta que queráis hacerme sobre este tema. Este es un tema muy amplio, quedaría para hablar, pues para hacer muchas más charlas, pero bueno, cualquier pregunta si queréis, lo que podemos hacer a partir de ahora, las revisamos y las contestamos. Entonces, aquí tenéis un apartado de preguntas, voy a ver si tengo alguna. Vamos a ver. Vale, sí, veo por aquí manos. A ver un momento. Bueno, no sé si tenéis alguna pregunta. Por aquí tenéis. Decía. Vale, sí. ¿Cómo sabes si una fintech es legal o no? Flor de María. Bueno, esto es una buena pregunta. Esto es como todo. O sea, para analizar una fintech, lo primero que tenemos que hacer es evaluar a ver dónde está radicada y dónde está ubicada la empresa, ¿no? Eso es lo primero que tenemos que hacer. Tenemos que hacer una comprobación, ¿no? de a qué se dedica esa fintech, de dónde está ubicada, en qué país está ubicado, y tenemos que también leernos lo que son las condiciones legales, la base legal y todo eso. Porque muchas empresas ubican desde lo que se llaman paraísos fiscales, ¿no? Y es un poco para evadir todo el tema regulatorio. Pues lo mejor es que sea una empresa pues que no esté radicada en países sospechosos, como se suele decir. Cualquier empresa que esté radicada en un país de la Unión Europea es totalmente confiable. Cualquier empresa que esté radicada en Estados Unidos pues es una empresa totalmente confiable. Reino Unido. A partir de ahí ya, bueno, pues como te decía, ya puede ser sospechosa, ¿no? Que la empresa esté radicada en países donde la normativa no está muy clara y pues ya podríamos, a mí ya no me darían total seguridad, ¿vale? A ver, tengo aquí un montón de preguntas. No lo entendí bien la definición de token. Entiendo token Jesús Romero por el sistema bancario, pero en este caso, ¿qué es? No, vamos a ver. Un token, tokenizar o un token es digitalizar algo, ¿vale? Una criptomoneda es un token de moneda. Y creo que con el ejemplo de las fichas del casino se puede entender. Una ficha de casino es un token. ¿Qué es lo que hace una ficha de casino? Tokenizar lo que es moneda. Para no manejar moneda fiat en el casino, lo que se utiliza es la ficha de casino, ¿no? Y con eso podemos participar en el casino. Eso es un token, ¿vale? Una criptomoneda es un token. ¿Por qué? Porque representa un valor digitalizado. Pues el problema que tienen actualmente las criptomonedas es qué valor es el que hay detrás. Por ejemplo, el Bitcoin. ¿Qué representa el Bitcoin? Pues el Bitcoin se supone que representa un valor de la red Bitcoin. El Ethereum, pues representa un valor de la red Ethereum, pero no es un valor tangible. Alguien me puede decir, claro, pero ¿me quieres decir entonces que el dinero fiat, el dinero tradicional, sí representa un valor? En teoría sí. ¿Por qué? Porque el dinero fiat está respaldado por un banco central que hay detrás. Y ese banco central, en teoría, vuelvo a decir, en teoría, emite moneda en función de sus reservas de oro que tiene. ¿Qué es lo que ocurre en la realidad? Y esto es lo que defienden los principales, valga la redundancia, defensores de las criptomonedas. Todos sabemos que los bancos centrales están emitiendo dinero por encima de sus fondos, típicamente en oro, ¿no? Porque el patrón oro ya desapareció hace muchos años.
Con lo cual, los defensores de las criptomonedas se suelen agarrar a eso para cuando los defensores de la moneda fiat les atacan diciendo que las criptomonedas no tienen nada que los respalde. Es verdad que la moneda fiat tiene bancos centrales que respaldan, por ejemplo, el euro tiene el Banco Central Europeo que respalda a lo que es un euro, ¿vale? El dólar tiene la Reserva Federal de Estados Unidos que respalda al dólar. El Bitcoin, ¿quién lo respalda? No lo respalda nadie, ¿no? Entonces, sí que es verdad, el token es lo que representa, pero en este caso las criptomonedas no se puede decir que tengan un valor intrínseco detrás, no lo tienen. Al final no deja de ser un valor que nosotros le damos a eso. Y eso lo convierte también en algo con ese punto especulatorio, ¿vale? Es verdad, las criptomonedas tienen ese valor especulatorio. Es así, porque no representan a nada tangible, ¿vale? Me pregunta Nelson qué pasa con las fintechs que operan en paraísos fiscales o donde casi no hay regulación. Lo comentaba antes, efectivamente. Yo desconfiaría de ellas. Las fintechs que operan en paraísos fiscales o donde no hay regulación tienen muy difícil credibilidad, ¿vale? Con lo cual, para mí, un proyecto que se me presente que no esté radicado pues, en alguno de estos sitios, en países de confianza, con un marco regulatorio serio, bueno, pues deberíamos de dudar de ellos, ¿no? Me pregunta John Alexander cómo funciona cuando crean una pirámide disfrazada de fintech de blockchain. ¿Cómo funciona? Bueno, me parece que te basas a lo que es te estás refiriendo a un sistema piramidal, ¿no? Disfrazado. Sí, eso ha ocurrido mucho y eso es un tema del cual hay que tener mucho cuidado. Se han implementado, sabéis lo que es un sistema piramidal, ¿no? Tradicional. Es que alguien promete una serie de intereses a cambio de recibir dinero. Y el sistema piramidal lo que hace es coger dinero de nuevos socios y con eso pagar los intereses a los antiguos socios. Eso es un sistema piramidal tradicional. Eso, efectivamente, ha sido aprovechado por gente que solía crear sistemas piramidales para hacerlo también con blockchain, ¿no? Y prometer intereses. Si tú me comprabas una criptomoneda, yo te doy un interés a cambio de darme un dinero y yo con ese dinero lo cambio por criptomoneda y le pago los intereses al socio que ya estaba metido. Pero no deja de ser, como veis, el mismo sistema tradicional de pirámide, pero utilizando blockchain. ¿Qué quiero decir con eso? Que eso no hace mala a la tecnología blockchain, sino simplemente la tecnología blockchain está siendo mal utilizada. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Un martillo sirve pues para clavar un clavo, sirve como una herramienta, pero también sirve para, si tú le pegas un martillazo a uno, lo puedes matar. Es decir, depende de cómo utilices la tecnología, puede tener un buen uso o un mal uso. Y los sistemas piramidales, que también los han habido algunos que han utilizado blockchain. ¿Cómo descubrirlos? Cuando se ofrezcan un interés exageradamente alto, huir de ese tipo de fintech o huir de ese tipo de propuesta, ¿vale? Me pregunta Jesús Romero si la wallet es el respaldo de la criptomoneda. Más que el respaldo, es el sitio donde se almacenan las criptomonedas, ¿vale? Es como wallet es monedero en inglés. Entonces, es tu monedero electrónico. Es donde tú vas a almacenar tus criptomonedas. Está protegido por una contraseña privada que solo tienes tú y que no debes de perder, obviamente. Y es eso, ¿vale? Lo que yo llamo respaldo a la criptomoneda es el valor que hay detrás de esa criptomoneda. Y como y es lo que decía antes, una criptomoneda suele estar asociado a un determinado proyecto. Pues el Bitcoin está asociado al proyecto de Bitcoin, de crear una red, etcétera. Ethereum, pues 3/4 de lo mismo. Pero hay criptomonedas que detrás no tienen un proyecto creíble, ¿vale? Eso es lo que yo le llamo el valor intrínseco, ¿vale? O el respaldo de esa criptomoneda. Y eso es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta a la hora de trabajar o de operar con una determinada criptomoneda. No es lo mismo Bitcoin, Ethereum, que son proyectos que ya llevan años y que han demostrado una cierta solidez, que, bueno, pues operar con monedas, como he visto en los últimos meses, pues el Sushicoin, por ejemplo, ¿vale? En fin, monedas hay con nombres muy diversos y muy curiosos. Yo, obviamente, no invertiría o no trabajaría con criptomonedas de dudoso origen o de dudoso proyecto, ¿vale? Porque si vosotros entráis en cualquier exchange, por ejemplo,
en Coinbase o en Binance, vais a encontrar cientos de criptomonedas, cientos. Utilizad siempre criptomonedas serias, criptomonedas que tienen volumen, criptomonedas que tienen uso. Eso se puede mirar en los exchanges, ¿vale? Ahí se puede ver si una criptomoneda es confiable o no confiable, ¿vale? Me preguntan Maynor Morales, nombres de WPRES en las que pudiese hacer crowdfunding, crowdlending y que obviamente sean seguras para hacerlo. Bueno, yo aquí tampoco quiero dar nombres de plataformas. Si quieres, me mandas un correo, que ahora pondré aquí mi dirección de correo y bueno, ahí lo tienes, te puedo pasar algún nombre de plataformas de crowdfunding y crowdlending. En la Unión Europea, en países de la Unión Europea, en Estados Unidos, todas las plataformas de crowdlending, crowdfunding deben estar registradas ante la autoridad competente del mercado de valores, ¿vale? O sea, quiero decirte, las plataformas de crowdfunding y de crowdlending están totalmente y perfectamente reguladas, ¿vale? Entonces, yo te puedo pasar nombres de algunas y todas están reguladas. Además, están reguladas como si tienen licencias especiales para poder hacer este tipo de actividad, porque como decía antes, lo que es el marco regulatorio ya se ha adaptado y ya ha creado la licencia específica para poder hacer crowdfunding o crowdlending en un país. Yo supongo, no sé de qué país eres, Maynor, pero entiendo que en tu país, pues el organismo competente que se ocupe de este tipo de cosas tendrá también su correspondiente licencia. Yo sé que en Colombia, México, Venezuela, Perú, este tipo de licencias existen por el organismo competente, ¿vale? Ya te digo yo que en la Unión Europea y en España en concreto, que se llama la Comisión Nacional del Mercado de Valores, es el que se ocupa de regular esto y es el que da las licencias oportunas. Si en la web no tienen referenciado el número de licencia para operar como plataforma crowdlending, no son legales, ¿vale? Me preguntaba Ainor, ¿vale? Sí. Luego me preguntaba Jorge San Juan de Cartagena, aunque mejoran con nuevas políticas de los fintechs para resguardar la seguridad ciberataque que está en la nube de la información en general, gracias. No te he entendido muy bien. Fernando Alban, encantado, muy bien, muchas gracias, perfecto, vale. De Nicaragua, vale. ¿Qué proveedor recomiendas para APIs en materias de seguros? Me pregunta Andrés Campos. Bueno, tengo aquí un montón de preguntas, no sé si me va a dar tiempo a responder. Bueno, los principales aseguradoras, no sé de qué país eres, las principales aseguradoras ya casi todas proporcionan APIs para poder desarrollar nuevos modelos de negocio y trabajar con ellos. Yo te digo en España, por ejemplo, Mafre, Mutua Madrileña, Asepello, todas estas grandes aseguradoras ya publican, esto te tienes que poner en contacto obviamente con ellos, publican y los bancos igual, los grandes bancos, Santander, BBVA, todos estos bancos publican ya sus APIs, porque es obligatorio además, para poderse integrar con ellos, ¿vale? Esto ya te tienes que poner en contacto con ellos, algunos lo tienen incluso en abierto, público, y bueno, es simplemente buscar un poquito. Edgar me pregunta cuál es el respaldo de las criptomonedas para que se diga que las que llevan años son más seguras. Pues Edgar, el único respaldo que existe es que son proyectos, pues eso, que tienen una cierta solidez, que tienen una comunidad detrás que está trabajando en ellos, pero efectivamente, como tú bien dices, que realmente con el tiempo puedan demostrar que son más seguras, son muy pocos, son muy pocos. Yo soy muy exigente con el tema de las criptomonedas, aunque es un tema en el que trabajo obviamente y defiendo, pero para mí realmente criptomonedas que gocen de confianza se pueden contar con los dedos de una mano. Y siempre es lo que te digo, siempre es porque tienen detrás un proyecto sólido, un proyecto que lleva ya un tiempo, un proyecto, por supuesto, que tiene unas personas que son de carne y hueso y que las podemos ver quiénes son las que están detrás. Un proyecto que va publicando resultados, un proyecto que va teniendo ya unos beneficios en base a la actividad de ese proyecto. Puedo deciros proyectos como, por ejemplo, Filecoin, The Graph, IOTA, Ethereum. O sea, son proyectos con una comunidad detrás, con unos desarrollos detrás, con un track record y un background que podemos comprobar. No son proyectos que han salido hace 2 días
de dos, como digo yo, de dos iluminados que que me han puesto un PowerPoint y que me dicen ese tipo de cosas, ¿no? Son las que hay que comprobar, ¿no? A la hora de valorar una criptomoneda. Me pregunta Noris, atendiendo a alguno de los servicios que suelen ser atractivos para financiar el terrorismo, como las transferencias peer-to-peer o el crowdfunding, ¿qué sistemas de monitoreo conocen que estén utilizando las fintechs actualmente en Europa? ¿Quién las regula? Bueno, ese es un tema también complejo y complicado. Efectivamente, se ha dicho durante mucho tiempo que las criptomonedas servían para financiar terrorismo, ese tipo de cosas, porque, bueno, pues una de las características que tienen son el anonimato. Bueno, eso cada vez es más difícil porque, como decía antes, los departamentos de Hacienda de cada uno de los países ya están regulando y están solicitando a los exchanges donde se hacen las compraventas de criptomonedas que les faciliten la información de todas sus operaciones, con lo cual ya ese anonimato ya se está perdiendo, ¿vale? Entonces sí que es verdad que al principio, bueno, tampoco se sabía, pero se especulaba con que era un sitio donde los terroristas o la gente que mafiosos, traficantes, manejaban mucho dinero negro, pero eso cada vez, bueno, pues ha demostrado que es en menor grado porque realmente eso cada vez se está controlando cada vez más porque hay obligación de declarar las operaciones que se hacen con criptomonedas. Al final es una compraventa de un valor y entonces si tú tienes un beneficio tienes que declarar ese beneficio o si tienes una pérdida pues también, ¿no? Muy bien, bueno, pues tengo más preguntas, pero no me da tiempo a contestarlas todas, chicos. Si alguien está interesado en tener algún detalle más de lo que sea y tal, pues encantado me pueden mandar un correo y yo las responderé por mi correo, ¿vale? Así que nada, espero que os haya resultado de interés. Es un tema muy amplio, es un tema muy interesante y bueno, intentaremos hacer algún webinar más de detalle con este tipo de tema, ¿no? De blockchain y criptomonedas, porque creo que bueno, pues cada vez la gente me manifiesta más su interés y bueno, pues intentaremos hacer alguna cosa más ya un poco para entrar más en profundidad, ¿vale? Muchas gracias a todos y nada, espero que continúen todos bien. Un saludo, hasta luego.